Diputada, usted dijo esta semana los países serios están saliendo de la ONU. No quise decir exactamente eso, fue ¿Qué distinto. quiso decir? No, era en el debate, en una conversación, y lo que yo quise generar era precisamente que hay una serie de aristas, ¿cierto? Como este caso en específico que ha sido muy tratado, que es el pacto migratorio, y que una serie de países no estaban firmando, que no iban a asistir, que se iban a salir de esta situación, entre esos Chile. ¿Usted estaba consciente de que lo que estaba diciendo era falso, que ningún país ha salido de las Naciones Unidas? A ver, lo que yo dije, Daniel, precisamente, y era en el debate, yo no sé si usted habrá escuchado lo toda escuché la... en completo, todo, sí, en Radio y ahí, Agricultura. exactamente, la Radio Agricultura. Y ahí, como usted se habrá dado cuenta, lo que estábamos debatiendo era si es que competía, si es que era prudente, si es que era favorecía a Chile o no, poder asistir a esto. Yo lo que dije fue no, yo creo que no. Efectivamente, en la ONU no existe un mecanismo para abandonar, ¿cierto?, formalmente a Naciones Unidas. Pero lo que están haciendo países es, por ejemplo, dejar de participar de la institucionalidad de derechos humanos. Hay otros que no acuden a la ratificación o el consentimiento de un pacto migratorio. A eso es. A eso es lo que me quiero decir. Aquí hay una serie de países que cada vez se están restando más de la institucionalidad de Naciones ¿A Unidas. qué países se refieren más allá del tema del pacto migratorio? Hemos Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Aparte de Estados Unidos. Israel. O sea, tenemos una serie de El países... pacto migratorio, dice usted. Sí, por ejemplo. Pero hay una serie de países, Daniel, en que están permanentemente cuestionando, y hay otros que, por ejemplo, desde el mismo punto de vista de la institucionalidad de derechos humanos, que uno dice cómo es posible que estos países formen parte, entonces, por ejemplo, Estados Unidos lo que hace es restarse. ¿Chile debería retirarse de las Naciones Unidas o de algunas instancias de las Naciones Unidas? Yo creo que sí. ¿De qué? ¿De las Naciones Unidas en completo? Es que no se puede, te insisto, quizás dejar de participar en determinados... Yo soy bien reticente, Daniel, a determinados tratados o pactos internacionales. Yo creo que uno tiene que tener una mirada más bien territorial, soberana, interna, que respecto de lo internacional. Por ejemplo, ya hemos sufrido determinadas situaciones que no son favorables para Chile, como es el ser parte, por ejemplo, del Pacto de Bogotá, donde estuvimos y vamos a seguir estando porque Bolivia, en su propia constitución, señala de que ellos tienen que perseguir una salida soberana al mar. Entonces, hoy día sorteamos una situación en particular donde los tribunales internacionales, cierto, le dieron el favor a Chile, pero el día de mañana no sabemos. Entonces, yo soy reticente en general a estos tratados internacionales. ¿A los tratados de libre comercio también? E incluso algunos tratados de libre comercio. Sí, yo hay algunos que efectivamente creo que hay que tener un especial cuidado. Yo en esto quiero partir señalando que yo soy muy consciente que la política internacional la lleva el presidente de la República, que es él en definitiva quien establece, a quién se firma, que se ratifica o a quién no se asiste. Pero en su opinión, ¿de qué tratados debería retirarse Chile? Pero en general, este tema, desde mi punto de vista, cuando ha sido tan manoseado y tan ideologizado, especialmente para un sector político que tiene que ver con la izquierda, porque digámoslo, la mayoría de los funcionarios de la ONU son personas que se les paga un sueldo y son de izquierda, abiertamente. O sea, no solamente la presidenta Michelle Bachelet, que por lo demás es una de las últimas, no sé cómo decirlo, contrataciones, ¿cierto?, que ha generado. Pero hay varios tratados que yo creo que nosotros tenemos que revisar. No me corresponde a mí pautear al presidente de este sí, a este no, en este... No, pero yo lo que sí creo es que hay que tener especial cuidado con estos mecanismos internacionales. ¿Y revisaría tratados de libre comercio de Chile? De los que ya estamos es difícil. Al futuro vamos a ver qué es lo que nos ofrecen y yo creo que el presidente va a tener que tener especial cuidado. ¿Usted cree que Fidel Castro sí es un dictador? Sí fue un dictador. Absolutamente. ¿Cree que Nicolás Maduro sí es un dictador? Absolutamente. ¿Y sabe por qué? No. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque ellos jamás han entregado el poder. En esos países nunca han existido elecciones. Nunca ninguno de los ciudadanos ha podido elegir si sigue o no siguen gobernando. En Venezuela sí han existido elecciones en su momento. Pero no tiene nada de transparente ni objetivo. Es un sistema absolutamente viciado. Y lo que ocurrió en Chile es que se reconoce esta derrota y se entrega el poder. Es curiosa la justificación, porque usted dice, no hubo nunca una dictadura en Chile, eso es lo que no entiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, no. Porque el año 88 hubo un gobierno de excepción. O sea, si un gobierno es dictatorial por 15 años y al final de los 15 años llama un plebiscito, significa que nunca hubo dictadura durante los 15 años anteriores. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que fue un gobierno de excepción, donde efectivamente yo, de manera muy categórica, no justifico, jamás lo haría y no lo voy a hacer nunca, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en aquella época. Una cosa muy distinta, Daniel, son las bases institucionales
que se generaron, no solamente a través de la constitución política, que hoy día es como una especie de consigna, fue mucho más profundo el proceso que ese. Son cosas distintas. Uno, desde mi punto de vista, y yo justifico el pronunciamiento militar, creo que era necesaria la intervención. Otra cosa diferente, por la cual además están el día de hoy cumpliendo condenas en la cárcel de Punta Peuco, una serie de exuniformados por haber cometido delitos. ¿Y usted dice que no justifica esos delitos? No, jamás lo justificaría. ¿Y cómo entonces puede declararse? Para terminar mi punto. A diferencia, Daniel, de lo que sí ocurre en la izquierda. En la izquierda incluso tenemos personas confesas de haber cometido delitos, al menos de haber sido el autor intelectual de un delito, como es en el caso del diputado Tellier, que además es el presidente del Partido Comunista, que nunca ha sido siquiera procesado, porque para ellos ahí sí opera la prescripción. En este otro caso no. Entonces, cuando yo digo, yo me declaro agradecida al gobierno militar, me declaro pinochetista, es porque yo ya me cansé, Daniel, de que nos cuenten la verdad de la historia a medias. Como que si del año 73 en adelante se generara Chile, y eso no es cierto. Sí, pero diputada, usted se declara admiradora de quien fue el líder de un régimen que asesinó a más de 3.000 personas. Que nos liberó del marxismo-comunismo, que nos liberó de que hoy día, te insisto, estemos viviendo como Cuba o como Venezuela. ¿Acaso, díganme, le recriminan al Partido Comunista la cantidad de muertes en el mundo? Y ellos lo dicen abiertamente, yo soy comunista. ¿Y son seguidores del Che Guevara? ¿Y usan poleras del Che Guevara? Uno de los peores genocidas de la historia del mundo. Pero diputada, la misma lógica que usted está usando, apliquemos el periodismo que sea objetivo para ambos lados. Le pido la misma lógica, por lo tanto. Usted está celebrando un régimen que asesinó a más de 3.000 chilenos. Yo le estoy diciendo que yo condeno, que yo lamento y que las personas que han sido procesadas están cumpliendo su condena en Punta Peuco. ¿Pinochet debería haber cumplido una condena? Desde mi punto de vista, yo no soy quien, no soy el Poder Judicial, no me corresponde. Yo lo que hago es una valoración política de la historia de nuestro país. Ni siquiera estoy justificando o cuestionando los fallos de los tribunales respecto a los que están en Punta Peuco hoy día cumpliendo condena. Malamente lo voy a hacer de Pinochet. ¿Cuál es su valoración política del líder de un régimen que asesina a más de 3.000 chilenos y tortura a más de 30.000? Lo que le acabo de decir. Yo desconozco si hay algún proceso, si inició algún proceso donde Augusto Pinochet haya matado a alguien. ¿Usted conoce los procesos que hubo contra Augusto Pinochet? Yo, no hay una sentencia, Daniel, respecto de eso. Porque primero fue sobreseído por demencia mental y luego murió. Pero no me corresponde a mí. Pero Daniel, es como que yo entrara a prejuiciar o a valorar los fallos que están hoy día de las personas cumpliendo en Punta Peuco, donde ahí opera la imprescriptibilidad, el secuestro permanente, que es una figura que en nuestro país ni siquiera penalmente existe.